Hola, ¿qué tal? Estimados alumnos, muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a esta sesión de asesoría correspondiente a la materia Introducción al Derecho. Vamos a revisar en esta sesión las actividades que tenemos programadas para las semanas 1 y 2 de este módulo de noviembre con respecto a nuestra materia, y también vamos a revisar brevemente algunos puntos importantes, más significativos del contenido teórico que tenemos también en nuestra materia. Perfecto. Entonces, en este momento estoy ingresando aquí a la plataforma Blackboard. Y bueno, un primer detalle, hay algunos grupos que, como ustedes ya saben, existen diferentes grupos y muchas veces varían los ejercicios de un grupo a otro, ¿verdad? Entonces, hasta el momento, bueno, he identificado pues dos variantes, entonces ya se las estaré mencionando. Ahorita en este momento vamos a ver un poquito los contenidos teóricos en el grupo C, que ahí sí el contenido teórico no cambia, es igual para todos los grupos, pero posteriormente que cuando revisemos los ejercicios, bueno, ahí nos daremos cuenta que tenemos algunas pequeñas diferencias en los ejercicios que les están solicitando. Muy bien, entonces vamos a ingresar al contenido de teoría de nuestra materia. Muy bien, en la introducción nos dice lo siguiente: el derecho está presente en la vida diaria de todas las personas y también en la tuya. Piensa, por ejemplo, lo que ocurriría si no hubiera normas y regulaciones jurídicas. Esta es una pregunta interesante porque, bueno, hay una frase, ¿no? Un enunciado que dice que, bueno, el país perfecto o el mundo perfecto, pues no necesitaría de leyes, ¿vale? O sea, sería una forma natural en la cual, pues bueno, habría respeto, no se cometerían delitos, no se afectaría al resto de las personas, no le haríamos daño a ningún tercero, en fin, ¿verdad? Pero bueno, lamentablemente la naturaleza del ser humano, pues bueno, ha requerido desde el principio de los tiempos, desde la prehistoria, que a partir de que el hombre se desarrolla, de que se empieza a desarrollar como ser humano, pues bueno, ha necesitado precisamente poner normas, poner reglas, poner leyes, para que, pues bueno, exista lo que se le conoce como el Estado de Derecho, ¿no? Con esta materia vamos a iniciar el estudio del derecho revisando el concepto del Estado, las formas de gobierno. También entenderemos quiénes son los sujetos jurídicos y vamos a estudiar algunos actos y hechos de la vida privada, como por ejemplo el matrimonio o el divorcio, que son un tipo de contratos que se realizan de manera oficial. Bien, nos vamos a dar cuenta que en efecto el derecho pues está estrechamente ligado con el gobierno, con el concepto bueno, sí, el concepto del gobierno, también muy relacionado con el Estado, con la administración de un Estado, de un país, en fin. Entonces, está muy, muy, muy relacionado, puesto que, pues bueno, el derecho, de verdad, lo que va a hacer es revisar y hacer que se ejecuten o se acaten las leyes dentro de un determinado estado o país. Entonces, pues bueno, por eso vamos a ver esa relación muy, muy estrecha entre estas dos entidades. Bueno, muy bien, ahí tenemos también los objetivos y bueno, vamos a revisar un poquito los contenidos que tenemos de semana 1 y semana 2. Muy bien, entonces, primero que nada, en este primer tema, pues tenemos el concepto de derecho. Siempre es fundamental, importante que tengamos primero que nada bien claro a qué se refiere el concepto de la materia en la que estamos trabajando en este momento. Aquí, por ejemplo, bueno, vamos a visualizar pues algunos conceptos que se han venido manejando desde otras épocas antiguas, por ejemplo, en la antigüedad, en en lo que fue el Imperio Romano, ¿verdad? Posteriormente en la Edad Media, después un poquito más ya posterior a lo que fue ya el Renacimiento, en fin. Entonces, bueno, ahí tenemos, ¿no? Diferentes formas en las cuales se ha entendido o se ha definido el derecho como tal. Por ejemplo, aquí dice: actualmente por derechos se entiende un conjunto de normas o leyes que imponen deberes y confieren facultades, que establecen las bases de la convivencia social de las personas y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Entonces, a eso se refiere principalmente el concepto de derecho. Pero es esto, ¿no? Conjunto de normas y leyes que imponen deberes y confieren facultades. Es lo mismo que nos dan
derechos y obligaciones, ¿verdad? Porque en efecto, eso sí, por ejemplo, nuestra Constitución, bueno, nos brinda diferentes derechos, pero también nos establece que tenemos varias obligaciones para con la sociedad, para con nuestro país. Entonces, a eso se refiere esta parte. Bueno, necesidad social y los objetivos del derecho. En efecto, lo mencionábamos, es una necesidad social. Es muy complicado que en el mundo en el que vivimos, en la actualidad, una sociedad pueda vivir sin un Estado de Derecho y sobre todo sin que existan leyes, reglas o normas. Eh, hay países del mundo, por ejemplo, que aplican muy bien este tipo de leyes y de normas y bueno, no tanto que lo aplique el gobierno, ¿no? Sino que los ciudadanos, la misma sociedad es la que, pues bueno, tiene una cultura, creo yo, muy avanzada, una mentalidad muy avanzada y entienden que, bueno, para poder vivir en armonía, para poder vivir en paz, para no tener problemas, pues lo mejor es llevar la vida, digamos, bajo un estado de derecho, ¿no? Aplicando las leyes, respetándolas, ya lo decíamos, respetando la convivencia con los demás y como dice aquí, ¿no? Buscando lograr una convivencia ordenada. Quizá hay otros países en donde, bueno, lamentablemente esta cultura, esta mentalidad no funciona así, sin embargo, se aplica muy bien la ley. Podemos poner como ejemplo bueno, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, bueno, también padece de problemas, por ejemplo, de violencia, ¿no? Frecuentemente lo escuchamos, de violencia, también hay problemas de inseguridad, en fin, pero el tema con los Estados Unidos es de que ellos sí acatan y ejecutan muy bien las leyes y sobre todo las sanciones, ¿verdad? O sea, si yo cometo un delito, si yo hago algo que va contra la ley, pues las sanciones se aplican de una manera ejemplar. Entonces, también por eso es que, bueno, está mucho más controlada esa situación, esa problemática. Y bueno, finalmente llegamos pues en este caso, la mayoría de los países tercermundistas que, así como México, pues bueno, lamentablemente, por un lado, la cultura de la población, pues bueno, de muchas personas no va a favor o no respeta las leyes y las normas que se plantean en el país. Y además también, pues bueno, lamentablemente problemas también para, bueno, ejecutarlas o hacer que se cumplan esas leyes, ¿no? Ahí tenemos el problema de la corrupción, que hasta el momento sigue existiendo. Y bueno, lo podemos ver en el día a día, lamentablemente, ¿no? En nuestro país y en muchos países, repito, del tercer mundo pues padecemos ambos problemas, ¿no? Por un lado, no hay esa cultura y por otra parte, pues también las autoridades, pues bueno, no llevan a cabo, no ejercen como tal la aplicación de las leyes y de la justicia. En fin, ahí lo dejamos para que, pues bueno, lo mentalicemos, ¿no? Bueno, ahí tenemos algunos elementos, algunos objetivos o fines, que son obviamente obtener la paz, la seguridad jurídica y la justicia, ¿no? Es lo que se busca, vendrían siendo los objetivos generales que busca el derecho, ajá, que va a buscar el derecho siempre. Bueno, el derecho y la moral, interesante esta parte de la moral, cuando hablamos también, por ejemplo, de los valores, de la ética, en fin, muy interesante, muy interesante. También recordemos que, bueno, va a haber muchas ideas, leyes, normas, creencias que, pues bueno, vienen de generaciones muy atrás que nos mencionan, nos dicen que acatemos ciertas situaciones, ciertas tradiciones, en fin, y no necesariamente pues tiene que ser la ley de un estado, ¿no? Entonces, eh, ahí va un poquito de la mano con esto. Y bueno, reitero, es todo un tema. Podemos hacer un curso completo simplemente de derecho y moral, porque pues bueno, es bastante complejo. Es complejo entenderlo y es complejo aplicarlo también. Bueno, listo, vámonos un poco más abajo. Bueno, prácticamente es lo que tenemos en esta primera sesión. En la segunda sesión tenemos la clasificación del derecho. Por ahí también en sus ejercicios que vamos a ver más adelante, pues les van a solicitar, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en esta clasificación muy general. Este pequeño cuadro sinóptico que vemos aquí, pues nos lo puede describir de una manera bastante adecuada. Tenemos el derecho que se va a dividir o se va a clasificar en derecho interno y derecho externo, o también llamado internacional. En el derecho interno vamos a tener pues tres tipos de derecho: el derecho público, el privado y el social. Y en el externo, bueno, únicamente tendremos público, perdón, y privado.
Bueno, ahí van a encontrar ustedes toda la descripción, información de cada uno de ellos. Hay algunos que todavía, bueno, tienen otro tipo de subdivisiones. Por ejemplo, el derecho público, pues bueno, ahí tenemos que hay derecho público de tipo constitucional, administrativo, penal y procesal. Y bueno, bien, la descripción de cada uno de ellos, no hay mucho problema con esta parte. Bueno, y luego posteriormente el derecho privado, ¿verdad? Que ahí lo tenemos dividido entre el derecho civil y el derecho mercantil. Perfecto. También está el derecho social, ¿no? Se refiere a las normas que tratan diferentes principios y procedimientos que protegen a las personas, grupos y sectores de la sociedad económicamente débiles. Perfecto. Y bueno, ahí tenemos también otra división muy amplia, donde encontramos como derecho social, pues está también el derecho del trabajo, a la seguridad social, el derecho agrario, económico, medio ambiente y educación nacional. Bueno, perfecto. Ahí está esa información también. Y bueno, y mencionábamos el derecho externo, también conocido como internacional, que pues bueno, son diferentes normas jurídicas, pero que van a ordenar las relaciones internacionales entre diferentes países, diferentes estados o naciones. Muy bien. Bueno, ahí está, ¿no? También derecho internacional público. Son las normativas que ordenan las relaciones jurídicas de los estados, perdón, entre sí. Y tenemos el privado, que también, bueno, van a regular esta parte, pero se encuentran en otro estado, ¿no? Esa sería la diferencia. Perfecto. Y bueno, ahí se vuelve a repetir el mismo esquema para que entendamos un poquito cómo funciona esta clasificación. Muy bien. En el tema número 3 nos habla de las fuentes del derecho. ¿A qué se refiere? En términos muy generales, vamos a entender que las fuentes del derecho, pues bueno, es de dónde proviene, de dónde han surgido estas leyes, que como les decía, muchas de estas leyes, bueno, se han promulgado, se han establecido. En la actualidad, bueno, ahí tenemos la Cámara de Diputados, de senadores, que bueno, entran en sesión y todos, bueno, tratan de ponerse de acuerdo, ¿verdad? Para llegar a aceptar o rechazar una ley. Pero pues bueno, también hay que entender que hay otras fuentes de las cuales han ido surgiendo leyes, sobre todo en tiempo pasado, ¿verdad? Hay muchas leyes que han venido más del tiempo pasado y pues bueno, ahí las podemos retomar de donde surgieron, ¿no? Y tenemos las fuentes, son las históricas, las fuentes reales y las fuentes formales, ¿no? Y bueno, ahí viene la descripción de todas ellas. Por ejemplo, casos de fuentes históricas, bueno, está la Biblia, ¿no? Que pues bueno, durante muchísimos años fue prácticamente la ley suprema para muchas poblaciones, para muchas sociedades. Y ahí tenemos otras tantas, la ley de Indias, el código, perdón, de Hammurabi. En fin, ahí tenemos varios ejemplos. Bueno, vienen las fuentes reales, las fuentes formales. Por ejemplo, aquí en las fuentes formales, dice, son bueno, del derecho son todos los procedimientos a través de los cuales se generan las normas jurídicas. Este quizás es el procedimiento que más trabajamos o aplicamos aquí en México, ¿no? Aquí está la legislación, ¿no? Que precisamente se trata de proponer una ley y, bueno, existe una votación entre los diferentes representantes del pueblo y al final, bueno, se determina o se toma dicha decisión. Todo en favor a la sociedad, a la población. Y bueno, bueno, ya lo decíamos, la legislación, que es lo que ocurre pues en la Cámara de Diputados, de Senadores, también la costumbre, hay muchas ideas, muchas acciones que pues bueno, se fueron haciendo costumbre a lo largo de muchas décadas, de cientos de años, y bueno, la población pues ahora sí que al paso de hacerlo muchas veces, de repetirlo muchas veces, pues bueno, se termina convirtiéndose precisamente en una ley, ¿no? En una ley, en algo que no se puede dejar de realizar o de ejecutar como tal, ¿no? Entonces, a eso es una fuente que le vamos a llamar también como costumbre. La jurisprudencia, posiblemente han escuchado esta palabra, se refiere al conjunto de resoluciones que emiten los tribunales de la Federación al conformar 5 ejecutorías, que son documentos públicos y solemnes en los que se consignan sentencias firmes de forma ininterrumpida y sin que exista ninguna en contrario. Perfecto. En México, las instancias que pueden sentar jurisprudencia son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito. Y bueno, tiene o es de carácter obligatoria. Perfecto. Bueno, la doctrina también, ahí tenemos el tema, por ejemplo, bueno, los estudiosos del derecho sobre diversos conceptos, principios, instituciones o temas jurídicos.
van a tener la influencia en la elaboración, modificación o derogación de las leyes. Eso es cuando se hace en base a un respaldo de conocimientos, ¿no? Un respaldo científico de personas que, bueno, están, están bien estudiadas, ¿no? Y pues bueno, plantean diferentes leyes o normas. Bueno, ahí tenemos los principios generales del derecho. Y bueno, prácticamente es lo que tenemos en este tercer tema. Vamos a la clase número 4. Rápidamente, habla de las jerarquías de las normas jurídicas. En efecto, existen muchas reglas, muchas normas, pero no todas tienen el mismo nivel en cuanto a valor o a importancia. Ajá, entonces hay unas que tienen una mayor jerarquía. Recordemos que cuando hablamos de jerarquía, pues se refiere a diferentes niveles de importancia. Ajá, entonces, bueno, lo que tiene más importante, bueno, más importancia, perdón, se va a encontrar pues en la parte más alta de esa jerarquía. Lo que tiene menor importancia o se subordina, pues bueno, va a tener un nivel jerárquico mucho menor. Bien, entonces, bueno, aquí se va a recordar, ¿no? Se va a retomar un poquito esta parte. Ahí tenemos el sistema jurídico y la utilidad de la jerarquía y las normas. Un poquito para entenderlo, podemos utilizar una pirámide como esta que vemos en pantalla, en la cual, pues bueno, precisamente claramente nos está mencionando o nos está indicando cuáles son los niveles jerárquicos, ¿no? Cuál es la máxima autoridad en este caso, la máxima ley, y bueno, cómo se van subordinando otro tipo de leyes, reglamentos, normas, reformas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí lo vemos ya, bueno, con el contenido que corresponde, ¿verdad? Por ejemplo, en México, pues sabemos que la ley suprema, la ley máxima, pues es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también conocida como nuestra Carta Magna. Entonces, ninguna otra ley, ningún otro reglamento puede pasar por encima de la Constitución Política y tampoco puede ir en contra de los lineamientos, las leyes o las reglas que propone o que más bien establece la Constitución Política. Después, bueno, vendrían las leyes federales, posteriormente los tratados internacionales y finalmente, al final, bueno, ya al cierre de esta pirámide, las leyes ordinarias o locales. Y bueno, ahí tenemos, ¿no? El caso, por ejemplo, de nuestra Constitución, que quizá es el elemento más importante, la Carta Magna, encierra las normas fundamentales relativas a todos los derechos humanos, las formas de gobierno, los poderes y órganos del Estado mexicano en sus distintos niveles. Bien, también están las leyes federales, las leyes reglamentarias, los tratados internacionales, leyes ordinarias o locales, en fin. Entonces podemos darnos cuenta cómo vamos bajando en esa jerarquía, ¿verdad? Empezando desde la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y poco a poco, pues bueno, las leyes o los reglamentos se van haciendo, pues bueno, de un nivel jerárquico mucho menor. Bueno, hasta aquí, ¿no? Otras normas y su lugar en la jerarquía también. Muy bien, bien. Vamos a continuar con el siguiente temita. Perdón, este ya lo habíamos abierto. Vamos al último, ¿no? Que es el número 5. Ahí lo tenemos. Bueno, el proceso legislativo, ya habíamos mencionado que en la parte de las fuentes, de las fuentes del derecho, pues que bueno, quizá en la actualidad la fuente más importante en la cual se generan o se originan las leyes, los reglamentos, las normas, pues es justamente el proceso legislativo, donde pues bueno, hay un grupo de personas representativos de la población, del pueblo, y bueno, ellos van a proponer una reforma, una ley nueva que de acuerdo a ellos, bueno, necesita generarse o reformarse. Y entonces, pues bueno, ahí se hace ese proceso legislativo que es conformar o crear nuevas leyes o modificar las que ya existen. Bueno, ahí está, ¿no? Los artículos base, recordemos que tenemos los tres poderes de la federación, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Dentro del poder legislativo, que es donde tenemos al Congreso de la Unión, pues bueno, vamos a tener la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y bueno, también aquí podríamos agregar incluso la sesión permanente, ¿no? Pero sobre todo son Cámara de Diputados y de Senadores. Bueno, aquí viene un poquito de las tareas y facultades que tiene el Congreso de la Unión. Principalmente, ya lo mencionaba, es generar nuevas leyes, nuevas normas o modificar las que ya existen. Ese es el principal trabajo que va a tener la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
Bien, muy bien. Ok, aquí bueno, hablo un poquito de la normativa que rige al Congreso mexicano. Y bueno, aquí hay varias normas, ¿no? La primera de ellas, por ejemplo, está establecida en la Constitución Política, que son los artículos 72 a 79, y hablan de las facultades de estas cámaras, ¿no? ¿Qué es lo que deben de hacer? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Y qué es lo que se va a lograr con ello? Bueno, viene también la estructura legislativa, ya la había mencionado, se conforma por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la Comisión Permanente. Perfecto, muy bien. En cuanto al Congreso General, ahí tenemos, pues bueno, precisamente la Cámara de Diputados y de Senadores. Las funciones que tienen, pues son iniciar las leyes, ¿no? O proponerlas, reformarlas también, derogar, abogar y adicionar el marco jurídico, supervisar y fiscalizar la acción del gobierno y finalmente aprobar las contribuciones que se impondrán a la población para cubrir el gasto federal. Entonces, son las principales tareas que va a llevar a cabo la Cámara de Diputados y Senadores. Pero en el caso de los diputados, podemos identificar que aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Ellos se encuentran en sesión en el edificio de San Lázaro, el Palacio Legislativo de San Lázaro, ahí lo tenemos en la imagen. Y bueno, ahí es donde, pues bueno, se van a encontrar estos diputados, ¿verdad? La Cámara de Diputados, precisamente pues iniciando leyes, reformando, proponiendo leyes nuevas de acuerdo a las necesidades de la población. Bien, cómo se organiza o cómo se conforma la Cámara? En el caso de la Cámara de Diputados son 500 legisladores, de los cuales se cuenta con 300 electos por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Listo. Y bueno, ahí tenemos también una organización interna de lo que es la Cámara de Diputados. Tenemos ahí el pleno de la Cámara. Y de ahí, bueno, vamos a contar con la Junta de Coordinación Política, la mesa directiva, la Conferencia para Dirección y Programación de Trabajos y Parlamentarios y las comisiones, que dentro de las comisiones vamos a encontrar las ordinarias, las especiales y las de investigación. Perfecto. Bueno, ahí nos habla un poquito del Pleno de la Cámara, también de la Junta de Coordinación Política, de la mesa directiva, de cada uno de los elementos que acabamos de mencionar, ahí los vamos a poder revisar. Y bueno, luego vienen sobre algunas comisiones que, bueno, tienen un trabajo mucho más especializado. Las comisiones ordinarias, las especiales y las de investigaciones van a depender mucho, sobre todo, bueno, de qué objetivos se está buscando. Y bueno, ahí tenemos también el caso ahora de la Cámara de Senadores. Este edificio también es un edificio nuevo que se encuentra en la Avenida Reforma, en la Ciudad de México. Previamente el edificio se encontraba en una zona que se ubica en el centro de la ciudad, eh, pues sí, en el primer cuadro, ¿verdad? De la Ciudad de México. Pero bueno, ya desde hace algunos años, pues bueno, ya se cuenta con una nueva sede que aquí la podemos visualizar. Reitero, se encuentra en Avenida Reforma, en la Ciudad de México. Y en el caso de los senadores, son 128 senadores en total, 64 de ellos son electos por mayoría relativa, 32 por representación proporcional y 32 por primera minoría. Entonces hay, pues bueno, una gran variedad, ¿no? En cuanto a los partidos políticos a los cuales representan. Bien, ok, bueno, tenemos acá nuevamente el mismo esquema. Y bueno, nos habla un poquito también de lo que se hace en el pleno de las diferentes cámaras. Dice, está integrado por todos los senadores reunidos en la asamblea. Y bueno, ahí vienen algunas de las facultades que tienen, ¿no? Analizar la política exterior, ratificar los nombramientos de procurador general, ministros, diplomáticos, etcétera, declarar la desaparición de poderes en un estado de la federación, en fin, ahí tenemos varias facultades que van a tener estas cámaras. Perfecto. Bueno, viene también un poco sobre la Junta de Coordinación Política, la mesa directiva, comisiones y, bueno, la comisión permanente. Y ahí la tenemos, ¿no? La comisión permanente pues está conformada por 37 legisladores, 19 son diputados, 18 son senadores. Esta comisión permanente pues lo que va a hacer es mantenerse siempre activa, siempre trabajando en los periodos en los cuales, bueno, tanto senadores y diputados pues bueno, tienen periodos de descanso, periodos de en los cuales, pues bueno, se cierran las sesiones, ¿no? En las cámaras. Entonces ellos se mantienen todo el año, bueno, cubriendo esas fechas.
Muy bien. El proceso legislativo, bueno, ya hemos platicado un poquito, ¿no? El proceso legislativo, que entonces todo este proceso, aquí lo podemos ver en este esquema bastante claro, ¿no? Es un proceso en el cual, pues bueno, va paso a paso cómo se va originando precisamente una ley, o por lo menos los pasos que deben de seguir los diputados y los senadores para poder normar las leyes. Bueno, algunas iniciativas, Cámara de Origen, Comisión de Origen, el Pleno de la Cámara de Origen y la Cámara Revisora. También la Comisión Revisora, el Pleno de la Cámara y el Poder Ejecutivo. Bueno, muy bien. Vamos a cerrar también ya esta ventanita. Listo. Entonces, ahí tenemos, ¿no? A grandes rasgos, cuáles son estos temas de la semana número 1 de trabajo de nuestra materia de introducción al derecho. Bien, y en cuanto a la semana 2, dice aquí, dentro del marco constitucional, el derecho de cada país y en concreto el derecho mexicano tiene cierto matiz particular. Por esta razón, durante esta semana estudiarás qué es el Estado y su soberanía, que es la Constitución, los derechos humanos reconocidos en ella, así como las distintas formas de gobierno y, en caso particular de México, revisar los poderes de la Unión. Muy bien. Igual, nada más rápidamente, vamos a verificar los temas que tenemos aquí. El Estado, ya lo mencionábamos, el Estado pues se refiere justamente a un país, a una nación, así también se puede interpretar. Y bueno, el Estado para poder ser administrado requiere de un gobierno que ya se platicó anteriormente. Entonces va a haber un gobierno que el gobierno pues bueno va a ser precisamente la forma en la cual, la forma y el medio en la cual se va a administrar el Estado o el país o la nación. Perfecto. Entonces, bueno, ahí nos van a hablar un poquito del Estado, el Estado y el derecho, qué relación guardan ambos. Muy bien, algunas otras definiciones del Estado también para que tengamos mayor amplitud en esa parte. Y bueno, los elementos que lo conforman, ¿no? Aquí lo vemos, la población, el territorio y la soberanía. Prácticamente una entidad que no cuente con alguno de estos tres elementos, pues no se le puede determinar o definir como un Estado, ¿vale? Entonces debe de tener una población, importante, debe de tener un territorio y finalmente debe de existir soberanía. De estos puntos, bueno, me parece que el de la soberanía es el que posiblemente pudiera dejarnos un poco de duda. Es un término muy utilizado, pero a veces quizá no lo tenemos tan claro. Entonces, la soberanía significa que el poder, en este caso, o autoridad en un cierto territorio, está en manos del pueblo y que se ejerce a través de un conjunto de órganos de tipo constitucional que representan al pueblo y que en la práctica constituyen al gobierno. Prácticamente es una forma alterna de identificar o de reconocer a un Estado, a un país, pues bueno, que es de régimen democrático, ¿sale? Porque precisamente aquí dice que, pues bueno, el territorio, la autoridad, el poder, pues bueno, está en manos del pueblo. ¿Cómo es que nosotros, por ejemplo, aquí en México podemos ejercer esa autoridad en esta parte de la soberanía? Pues bueno, por ejemplo, nosotros elegimos a nuestros representantes, ¿no? Para eso hay elecciones. Por otra parte, bueno, somos creo que todavía un país muy inmaduro en esta parte. Somos muy malos para votar, ¿no? Por los candidatos que verdaderamente puedan beneficiar a nuestro país, ¿no? Generalmente hay otro tipo de intereses, hay otro tipo de situaciones por las cuales muchas veces, pues bueno, una gran cantidad de la población pues vota por cierto sistema, por cierto partido, bueno, para votar por un candidato, y bueno, no precisamente quiere decir que sea lo más adecuado, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está esta parte muy importante de la soberanía. Reitero, para poder entenderla, pues podemos enfocarnos en la parte de la democracia, de la parte democrática. Muy bien, vamos igual al tema siguiente, el número 7. Bien, la Constitución, señores. Hemos hablado de la Constitución prácticamente desde que íbamos en la primaria. Sabemos que en nuestro país pues tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es también conocida como nuestra Carta Magna, y bueno, en ella se van a encontrar todas las normas, las leyes, ya lo mencionábamos, derechos y obligaciones que tenemos todos los ciudadanos mexicanos, todos los que conformamos a nuestro país. Dice que aquí se entiende como la norma fundamental escrita o no que el Estado establece y acepta con la finalidad de ser dirigido. Bueno, esto también
es muy importante, ¿no? Entenderlo. Se requiere la Constitución precisamente para que el gobierno pueda dirigir y organizar a este Estado. Si no se tuviera o no se contara con esta Constitución, pues bueno, sería como algo muy complejo de poder administrar, de poder mantener orden. Ya lo mencionaba en un principio cuando inicié esta sesión, pues bueno, si fuéramos un país, sociedad perfecta, pues ni siquiera necesitaríamos leyes, en este caso no necesitaríamos una constitución, pero bueno, es necesario tenerla para aclarar cuáles son esas reglas o normas que los ciudadanos debemos de acatar y por ende también bueno, por un lado decía las obligaciones y por otro lado los derechos, ¿no? Tenemos bien claros cuáles son los derechos que tenemos también como seres humanos, como ciudadanos, como mexicanos, etcétera, etcétera. Bueno, se puede clasificar la Constitución de varias formas, de acuerdo a su forma, puede ser no escrita o escrita, de su reformabilidad, puede ser flexible o rígida. Ahí simplemente flexible, bueno, quiere decir que puede modificarse, ¿no? Cuando es rígida, pues quiere decir que ya no hay ningún tipo de posibilidad de que se pueda ajustar o cambiar. Bueno, también la podemos clasificar de acuerdo a su origen. Ya platicábamos un poquito hace un momento, ¿no? Que hay diferentes orígenes de las leyes. Bueno, las constituciones también pueden tener diferentes orígenes. Puede ser otorgada, impuesta, pactada o acordada. Por ejemplo, impuesta, pues bueno, ocurría mucho cuando estamos hablando de un país, por ejemplo, que tiene un régimen dictatorial, cuando tenemos un dictador que está al frente de ese país, pues bueno, ahí seguramente pues, nos encontraremos en esa parte, ¿sale? Em, bueno, muy bien, vamos a continuar rápidamente. Ok, constituciones, según su forma, o sea, y no se refiere a su forma física, sino a la forma estructural del contexto que tiene. Bueno, según la reformabilidad, ya lo decíamos, ¿no? Se pueden reformar, no se pueden reformar, cambiarse, adecuarse. Hay leyes que, pues bueno, se pueden modificar, hay otras que no. Y bueno, de acuerdo a su origen, también ya se mencionó, ¿verdad? Pueden ser otorgadas, impuestas, pactadas, acordadas, en fin. Hay muchos casos, por ejemplo, donde, pues bueno, la Constitución se basa en acuerdos, ¿no? O sea, en acuerdos en algún momento. Sobre todo, fíjense que eso pasó mucho, ya no con nuestra Constitución, pero pasó mucho, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando México, pues bueno, todavía no lograba una estabilidad como país. Pues bueno, muchas de las leyes que se iban promulgando eran más que nada por esto, ¿no? Eran acuerdos o tratados que se llevaban entre, pues bueno, diferentes entidades. Bueno, ahí vienen, ¿no? También diferentes tipos de constituciones. Ahí está una captura de la nuestra. Y bueno, vamos al siguiente tema. Constituciones según su observancia. Las hay semánticas, nominales, normativas. Por ejemplo, las semánticas dice que son aquellas que no limitan el poder a los órganos de gobierno y sirven para eternizar a las autoridades en el poder y en el dominio de la sociedad. Ahí, por ejemplo, tiene que ver un poquito con las dictaduras, ¿no? Precisamente, por eso ahí dice, ¿no? Para eternizar a las autoridades en el poder. Quizá parte de esto también es lo que venía ocurriendo, por ejemplo, con el Partido Revolucionario Institucional en nuestro país, ¿no? Con el PRI. ¿No? Entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo? ¿No? Estaba como eternizando a las autoridades, pero nunca había una modificación como tal. Bueno, también hay constituciones nominales, las normativas, y bueno, ahí tenemos esta parte. Bien, la utilidad de las clasificaciones, un poquito, bueno, qué importancia tendría, ¿no? Clasificar precisamente la Constitución. Y bueno, tenemos dos partes en la Constitución. La Constitución se divide en dos partes. Una parte la vamos a conocer o entender como dogmática, ¿sale? Que cubre los primeros 29 artículos de la Constitución. A partir del 30 le vamos a llamar parte orgánica. Y ahorita vamos a explicar brevemente a qué se refiere cada una de estas palabras. En la parte dogmática se refiere que ahí vamos a encontrar las garantías individuales, que son lo mismo que los derechos humanos, ¿correcto? Entonces, dentro de la Constitución, a los derechos humanos, bueno, les vamos a dar ese segundo nombre que serían garantías individuales. Y bueno, ahí tenemos una gran cantidad de principalmente derechos, también algunas obligaciones, pero principalmente derechos, que pues bueno, sobre todo tratan de marcarnos el camino para poder tener una sociedad, pues bueno, mucho más agradable y bueno, que no tenga mayor conflicto, mayor problema. Perfecto. Bueno, aquí nuevamente esta parte, ¿no? Esta cuestión relacionada con la idea del Estado de Derecho, muy importante, ya se había platicado.
siempre buscamos eso, ¿no? Mantenernos en estado de derecho, o sea, que cada quien tenga lo que le corresponde, cada cual tenga lo que ha generado, lo que ha ganado, y también, bueno, cada quien, si no ha hecho algo, pues tampoco puede aspirar a más, ¿no? Al final de cuentas, es un poquito el concepto que se busca, ¿no? En esta parte del estado de derecho, o sea, que cada quien, cada persona, cada individuo tenga lo que se merece, lo que le corresponde de acuerdo a su esfuerzo, a su trabajo, a su conocimiento, etcétera, etcétera. Bueno, y la otra parte se llama parte orgánica, que esta regula la estructura del Estado mexicano, que básicamente es una república democrática y federal, además de especificar los derechos y obligaciones de las autoridades y los gobiernos. Entonces, aquí es donde, bueno, vamos a ver un poco más las leyes, pero ya más enfocadas justamente a nuestro país, ¿sale? Ya a nuestro país, a nuestra sociedad, a la república, etcétera. Y bueno, hay que mencionar, ¿verdad?, que en esta segunda parte, pues es mucho más extensa que la primera. Entonces, no lo olvidemos, tenemos una parte dogmática y una parte orgánica. Perfecto, muy bien. Listo, estábamos en el tema 7. Vamos rápidamente a ver qué tenemos en el tema 8. Bueno, las garantías individuales, ya lo había mencionado hace un momento, a lo que le conocemos como los derechos humanos. Bueno, dentro de nuestra Constitución es lo mismo, nada más que le vamos a llamar por otro nombre, que serían garantías individuales. Entonces, son esos derechos que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Para poder vivir, pues bueno, de la manera más adecuada posible. Pero en fin, aquí en nuestro país, pues generalmente hay muchas situaciones, muchas problemáticas con respecto a este tema. Lamentablemente en la actualidad, pues estamos viendo, por ejemplo, temas muy, muy, muy fuertes en cuanto a violencia, ¿no? Que la violencia, pues es uno de esos derechos humanos que se está violando precisamente porque, pues bueno, uno de los derechos que tenemos es la paz, la tranquilidad, la seguridad. Ajá, entonces, pues bueno, lamentablemente, pues esta parte aquí no se termina de cumplir. Yo soy de la idea de que, bueno, los derechos humanos en México, las garantías individuales, hasta cierto punto se procuran, pero falta mucho, mucho, mucho por aplicar, por mejorar, para que, pues bueno, estas se lleven al 100% y sobre todo que se hagan prácticas, ¿no? Que es lo más importante. Muy bien, bueno, la Constitución Mexicana y los Derechos Humanos, aquí viene un pequeño panorama general. Van a hablar un poquito de todo lo que hemos ya venido mencionando sobre ambas entidades. Y bueno, finalmente los derechos humanos contenidos en la Constitución también se van a agrupar de la siguiente manera, tienen diferentes categorías. Hay derechos humanos enfocados a la igualdad, a la libertad, a la propiedad y a la seguridad jurídica. Entonces, en cada una de ellas, ¿verdad? Vamos a encontrar una forma diferente de entender y aplicar los derechos humanos. Y bueno, ahí están los derechos de igualdad. Se refiere a que no existan diferencias entre las personas, de tal forma que todos puedan ser sujetos de los mismos derechos y obligaciones. Dichos derechos se garantizan en los siguientes artículos. Bueno, aquí, por ejemplo, jóvenes, es importante aclarar un punto que menciona la Constitución, pero bueno, no hay que malinterpretar este punto de la igualdad. ¿Verdad? Porque si nos fuéramos a la parte estricta de ese concepto de igualdad, pues bueno, estaríamos hablando tal vez de un sistema comunista o socialista que no existe en nuestro país, nunca ha existido. Entonces, eh, digamos que sí hay esa igualdad, ¿verdad? Pero a pesar de esa igualdad, cada quien debe de ir ajustándose a sus condiciones de acuerdo a sus posibilidades. Y entonces, bueno, sí son derechos que nos van a permitir ser, yo diría que vamos a buscar más la equidad, ¿no? La equidad que es que cada quien tenga lo que le corresponde, ¿sale? Y no que todos seamos o tengamos exactamente lo mismo. Reitero, cuando se aplica esto de la igualdad, pues así de una manera muy tajante, demasiado concreta o demasiado, bueno, no formalizada, sino que se aplica de una manera demasiado directa, pues bueno, estamos hablando, insisto, ya de regímenes que son de tipo socialista o comunista, ¿no? Donde todas las personas exactamente deben de tener lo mismo, ¿sale? Y pues bueno, eso en lo personal a mí me parece que es algo que contradice a la misma naturaleza de los seres humanos, ya que, pues bueno, sabemos que todos los seres humanos somos diferentes, ¿verdad? Todos somos diferentes, entonces, por ende, bueno, sí puede haber una ley que nos regule en términos generales,
pero habrá otras situaciones que, bueno, ya cada quien es diferente, ¿verdad? Cada quien puede pensar, sentir diferente. Y bueno, nuestra constitución política, sobre todo, pues es la que nos permite aplicar esos derechos de igualdad, pero con esa misma libertad, ¿correcto? O sea, es una combinación de ambas, ¿no? Por un lado, sí hay igualdad, reitero, sin confundir el término, pero también al mismo tiempo hay libertad. ¿Sale? O sea, yo tengo la libertad de hacer lo que a mí me gusta, de realizar las actividades que me agradan, de estudiar lo que yo prefiera, de trabajar donde yo considere más adecuado, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, simplemente de divertirme, de hacer lo que yo quiera. Repito, si nos fuéramos al concepto muy, muy, muy tajante de igualdad, pues estaríamos hablando de que, bueno, si yo, por ejemplo, no sé, tengo, eh, no sé, se me ocurre, por ejemplo, si yo me puedo comprar, no sé, una computadora, bueno, todos, absolutamente todos los habitantes del país deben de comprarse exactamente la misma computadora que yo. ¿Sale? O sea, tendríamos ese ser el derecho de igualdad, todos exactamente iguales. Por eso reitero, no hay que confundir el término, ¿sale? O sea, sí le llamamos igualdad, pero bueno, en realidad más bien lo que buscamos es la equidad, ¿sale? Por ejemplo, bueno, es un tema que se va a ver más adelante, pero en esto de la igualdad, pues tiene que ver también mucho, y últimamente lo hemos venido escuchando con el tema de los derechos, por ejemplo, de la mujer, ¿no? Y el evitar este tema, pues bueno, de la violencia contra las mujeres, etcétera, etcétera. Y ahí es donde precisamente hay que cuidar ese término, ¿no? Porque reitero, eh, es difícil hablar de igualdad. ¿Por qué? Pues porque en realidad no somos iguales, ¿no? Y digo, y no entre hombres y mujeres, sino todos los seres humanos somos diferentes. Entonces, bueno, más bien es buscar la equidad, ¿no? A cada quien lo que le corresponde, y los derechos como ser humano que le corresponden. Pero en fin, creo que esa es sobre todo la intención que busca este concepto. Bueno, los derechos de la libertad, que hace un momento ya lo mencionaba, ¿no? Aquí tenemos una lista de artículos que nos hablan de esa libertad, por ejemplo, referidos a la educación, la libertad del trabajo. En la educación, bueno, a que nosotros podemos estudiar lo que nosotros deseemos, ¿no? Aunque sí la educación es obligatoria, ¿verdad? Se supone que a nivel básico es obligatorio, pero bueno, tenemos esa libertad. La libertad de trabajo, ¿no? Tú puedes trabajar, puedes laborar en lo que desees, siempre y cuando no afectes a la sociedad, no afectes a terceros, tú te puedes dedicar a lo que tú quieras. Y obviamente, bueno, que tu actividad esté dentro de la ley. Relacionado con la libertad de expresión de ideas también, ¿no? Tenemos la libertad de expresar lo que queramos. Esto lamentablemente es una situación que durante muchísimas décadas, pues en México, pues solamente existía en la Constitución, ¿verdad? Pero no se podía hablar, no se podía hablar de lo que ocurría, de lo que no pasaba, de lo que hacía mal el gobierno, en fin. Lamentablemente durante muchas décadas fue así y bueno, ahora ya hay una mucho mayor apertura. Y bueno, ahí tenemos varios puntos más en cuanto a la libertad de imprenta, ajá, o de prensa, el derecho de petición, reunión y asociación, en fin, hay muchos, muchos artículos que van a hacer referencia a leyes que tienen que ver, bueno, mejor dicho, a derechos que tienen que ver con la libertad. Bueno, los de la propiedad, ¿no? O sea, nos dice que el artículo 27 señala que la propiedad de tierras y aguas que están dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación. En ese mismo artículo se posibilitan la propiedad privada, las concesiones y la pequeña propiedad, que es precisamente pues, el derecho que tenemos a adquirir una propiedad, ¿no? Tener una casa, un departamento, un terreno, ajá, o bueno, también puedo tener varios, ¿por qué no? Siempre y cuando, bueno, no los adquiera de una manera, en la cual está infringiendo la ley y, bueno, que tenga también la forma de comprobar, ¿no? De comprobar cómo es que me hice de ellas. Bueno, derechos jurídicos también, ¿no? A la administración de la justicia. Tenemos digamos que en términos muy generales tenemos derecho a que se nos haga justicia, ¿no? Pero también tenemos la obligación de responder a la justicia en dado caso que nosotros estemos faltando a una ley o estemos cometiendo algún tipo de delito. Pues, vea, ahí hay muchos artículos, ahí pueden revisarlos todos y cada uno de ellos. No sé, por ejemplo, aquí el 17 que dice, nadie puede hacerse justicia por propia mano, ni hacer uso de la violencia para reclamar su derecho. Entonces, en efecto, ¿no? Es un tipo de derecho jurídico que tenemos todos, ¿no? Entonces, por un lado, no puedo yo ejercer justicia por mi propia mano. Para eso hay leyes, para eso hay autoridad. La ley tampoco puede hacer el uso de la violencia para reclamar un derecho. Bueno, insisto, situación que lamentablemente sigue ocurriendo, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que nos marca la Constitución y eso debería de ser. Bueno, y luego, organismos mexicanos relacionados con los derechos humanos, pues bueno, tenemos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, que bueno, precisamente pues lo que busca es eso, ¿verdad?
regular o cuidar que los derechos humanos, pues bueno, se lleven a cabo, se apliquen como debe de ser, según lo establece la ONU y la UNESCO en la actualidad. Y los organismos encargados de procurar y administrar la justicia, pues ahí tenemos precisamente la Suprema Corte de Justicia, que sabemos que forman parte del Poder Judicial. Esto se refiere justamente a ese poder, ¿no? El Poder Judicial de la Federación va a procurar y va a administrar la justicia, ¿no? Que se haga justicia, que se cumplan las leyes. Si se están cumpliendo, bueno, pues eres un ciudadano correcto, ejemplar, pero si no se cumplen, pues bueno, siempre va a haber algún tipo de sanción si no estamos cumpliendo con lo que nos marca la ley y en este caso la Constitución. Bueno, muy bien. Ahí tenemos entonces estos contenidos. Vamos a cerrar ya esta sesión. Rápidamente, ya para ir terminando, porque se nos va el tiempo. Bueno, ya nada más en la clase número 9 van a ver ustedes las diferentes formas de gobierno. Recordemos, ya lo platicábamos al principio de esta sesión, el gobierno se puede entender como la forma en la que se va a administrar un Estado. Al final de cuentas, así se puede entender, así se puede interpretar. Los gobiernos que nosotros elegimos a todos los niveles, ya sea a nivel federal o estatal o, o municipal, pues al final de cuentas no, es un tipo de gobierno o es una forma en la que queremos que nos administren nuestro país, nuestra sociedad, nuestro estado, nuestra alcaldía, nuestro municipio, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, reitero, pueden entenderlo de esa manera, ¿no? El gobierno es la forma en la que se va a administrar el estado. Y bueno, empieza desde el proceso de elecciones, ¿no? Donde se elige precisamente quién va a estar al frente de ese gobierno. Obviamente lo va a confirmar, lo va a conformar, perdón, también con un gabinete, etcétera, etcétera. Bueno, bien, hay algunas clasificaciones en relación al gobierno, ¿no? O sea, clasificaciones de las formas de gobierno están interesantes. Aunque pues bueno, vamos a considerar siempre la más aceptada, ¿no? Que es en la que nos encontramos en ese momento. La República, por ejemplo, ¿no? La República, que pues es la forma de gobierno que tenemos en nuestro país. Somos una república democrática y somos una federación, ¿no? Porque estamos conformadas por 32 estados que conforman un solo país. Bueno, y tenemos otro tipo de gobiernos, por ejemplo, la dictadura, ¿no? Que también durante muchas décadas en muchos países, pues bueno, hubo muchas dictaduras, sobre todo en América Latina, en algunos países africanos también, en Asia. Y bueno, ya en los últimos años, bueno, ha ido reduciendo este tema de las dictaduras. De repente por ahí hay todavía una que otra, ¿no? Aunque a veces no se declaran como tal, bueno, en la práctica se puede decir que sí funcionan así, ¿no? Tenemos ahí los casos, por ejemplo, de Venezuela, de Nicaragua, en su momento, bueno, Perú como que quiso también entrar en ese juego, en fin. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? El tema de la dictadura. Y fíjense que con todo y todo, la historia también nos ha enseñado que la dictadura como tal no es mala. O sea, el concepto como tal de la dictadura tampoco es malo, porque ha habido buenos dictadores también. Ha habido buenos dictadores en la historia, en diferentes momentos de la historia. Ha habido buenos dictadores, ¿no? Que han administrado muy bien el gobierno de un país, le han dado prosperidad, crecimiento, desarrollo, bueno, respetan, hacen respetar las leyes, etcétera. Entonces, o sea, hay que cuidar esa parte, ¿no? O sea, la parte conceptual no es mala, no es del todo mala. O sea, una dictadura, si se ejecuta, si se lleva a cabo de buena manera, pues puede tener muchas ventajas. Aquí, lamentablemente, pues bueno, en la mayoría de los casos, las dictaduras que han existido, pues eh, han tratado de imponer, ¿no? De imponer el poder a la población que no la desea. Y bueno, con una serie de arbitrariedades, de violaciones, que pues bueno, van o están muy lejos del respeto de los derechos humanos o las garantías individuales de los países, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, reitero, tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, recordando un poquito, hablando de dictadores, y bueno, quizá uno de los más conocidos dictadores o reconocidos dictadores de México, que existieron en México, pues fue el general Porfirio Díaz, ¿no? Y entonces, Porfirio Díaz, por ejemplo, es un personaje muy, muy interesante porque nuestra historia oficial, en esta búsqueda como que de hacer muy, muy romántica la historia de México, pues bueno, ha ido buscando como que, bueno, quiénes son los buenos y quiénes son los malos de la historia, ¿no? Entonces, bueno, nos han puesto algunos personajes como, bueno, prácticamente para glorificarlos,
y otros personajes que, bueno, prácticamente casi es pecado hablar de ellos, ¿no? Este es el caso de Porfirio Díaz. O sea, Porfirio Díaz, la historia de nuestro país, la historia oficial, pues lo ha puesto en un papel de villano, ¿no? O sea, porque él, pues bueno, descuidó al país, bueno, la parte interna del país, ¿no? Los campesinos, las haciendas, las tierras, perdón, que trabajaban los campesinos, la extrema pobreza, muchas arbitrariedades, etcétera, etcétera. Bueno, en la parte del poder, pues él se estaba eligiendo, ¿no? Cometiendo varios fraudes, en fin. Entonces, insisto, o sea, esa parte en efecto, o sea, son cosas que van muy de acuerdo a las dictaduras negativas. Pero bueno, logró muchas cosas también en su gobierno, Porfirio Díaz, ¿no? Para eso es a lo que me refiero. O sea, sí hizo muchas cosas malas, pero también hizo muchas cosas buenas. Y yo creo que eso lo podemos encontrar en muchos, muchos gobernantes o líderes que hemos tenido en nuestro país, ¿no? En fin, pero reitero, la historia oficial así nos ha venido perfilando. Entonces, bueno. ¿A qué voy con este comentario? Que en el caso de Porfirio Díaz, algo que logra, creo yo que es bueno, es que en ese crecimiento que sí logra del país en la parte industrial, en la parte comercial, ¿no? Las relaciones comerciales ya con otros países, digamos que hasta que Porfirio Díaz es presidente de México, es que el resto del mundo se entera que existe México. ¿No? O sea, antes de su gobierno, México como que pues, era un país X ahí perdido en el continente americano y gracias a Díaz, pues bueno, se da a conocer, ¿no? Entonces, eh, esto, por ejemplo, fue gracias también a que precisamente él se mantuvo varios sexenios seguidos en el poder, ¿no? Que es una situación que en la actualidad, lamentablemente, se pierde, ¿no? Voy a poner el ejemplo rapidísimo. Vamos a pensar, vamos a suponer que ahorita tenemos un gobierno muy, muy, muy bueno, muy eficiente. Digo, pudiera ser el que tenemos ahorita, pudiera ser cualquier otro, ¿no? Pero bueno, que eso ha sido un excelente gobierno. Pero resulta que, bueno, la ley dice que no hay reelección, ¿no? Entonces termina ahorita el sexenio, sale el presidente que estaba y llega otro nuevo. Bueno, incluso con que sea un presidente del mismo partido político, todo puede modificarse, todo puede cambiar, ¿no? Entonces, a lo mejor todo un proceso de trabajo muy bueno, muy positivo que trae un presidente, termina su sexenio y chin, ahí se corta, ¿no? Ahí se termina, entra otro presidente y repito, puede ser hasta el mismo partido, pero entra con otro tipo de mentalidad, otra forma diferente de trabajo y a lo mejor todo eso bueno que se viene haciendo se corta y se rompe ese hilo, ¿no? Entonces, por eso insisto, a lo mejor eso es algo, creo yo, que ocurrió positivo en ese periodo de la dictadura, perdón, de Porfirio Díaz, ¿sí? Que mantuvo, digamos, esa constancia en las cosas positivas, obviamente. En las negativas, lamentablemente, pues también se mantuvo constante, pero quizá lo positivo no se hubiera logrado si no se hubiera tenido esa constancia. Entonces, bueno, eso es a lo que voy, ¿no? Es una conclusión que yo he sacado con respecto a este tema. Pero bueno, es uno de tantos temas muy interesantes también de nuestra historia. Listo, el último tema que tenemos, la soberanía nacional y los poderes de la Unión. Muy importante, recordemos que nuestra soberanía, pues nosotros la vamos a ejercer precisamente en base a el apoyo de los poderes de la Unión, ¿no? Por eso tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. En base a ellos, nosotros ejercemos nuestra soberanía, que recordemos que la soberanía, pues, es la capacidad, ¿verdad?, que tenemos nosotros de, pues, bueno, determinarnos como país, como a nosotros mejor nos convenga, ¿no? Nosotros definimos cuál es el tipo de gobierno que queremos. Aquí está dicho, ¿no? La facultad del pueblo para autodeterminarse, ese es el concepto, ¿no? Entonces, nosotros como pueblo, bueno, pues decidimos cómo queremos nuestro gobierno, quién queremos que nos gobierne, en qué periodos, etcétera, etcétera. Vuelvo a lo mismo, y esto lo he mencionado en muchas ocasiones, y ya con esto termino la sesión. Eh, Lamentablemente, pues somos un país o una sociedad que tenemos esa libertad de elegir, pero creo que no hemos sabido elegir. Es cierto que durante muchas décadas tuvimos pues mucha manipulación en el proceso electoral. Ahí tenemos todos los sexenios del PRI, ¿no? 70 y tantos años, pero ya de un tiempo para acá, donde ya esto es mucho más transparente, donde ya prácticamente es imposible que haya un fraude, por lo menos aquí en México, seguimos cometiendo tremendos errores y eligiendo muy mal a nuestros representantes. Entonces, sobre todo lo menciono, ¿por qué? Porque ahí está la facultad precisamente, ¿sale? O sea, yo puedo decir, bueno, es que yo como ciudadano, ¿en qué momento yo ejerzo esa facultad? De autodeterminarme, de decirme es que yo quiero que el sexenio sea así, yo quiero que se haga esto, yo quiero que se cumpla esto. Pues eso se hace justamente cuando yo elijo
a mis representantes. Cuando yo elijo por medio de la votación a mi presidente, cuando elijo a mi gobernador, cuando elijo a mi alcalde, cuando elijo a los diputados federales y locales, etcétera, etcétera. Ahí estoy eligiendo a los representantes precisamente, porque ellos son los que van a reformar, van a crear, van a proponer todo lo mejor posible para el país, ¿no? Entonces, por eso insisto, tenemos esa facultad, sin embargo, creo que no la hemos sabido aprovechar de la mejor manera posible. Bueno, señores, muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta sesión en la parte de la teoría. Ya platicaremos un poquito más la próxima semana. Ya para cerrar nuestra sesión, nada más vamos rápidamente a ver en qué consiste la actividad número 1. Ya la actividad número 2 y el proyecto de gamificación lo veremos la siguiente semana. Rápidamente, tenemos aquí en uno de los grupos, ya mencionaba, estamos en el grupo C. En el grupo C, por ejemplo, bueno, les están solicitando su documento de Word con su portada, su introducción, y van a realizar un cuadro de doble entrada, tomando en cuenta la información de semana 1. Y aquí vienen algunos de los conceptos, ¿verdad? Definición de cada una de las ramas del derecho, ahorita platicamos un poco de ello, la clasificación del derecho interno, sus subdivisiones, público, privado, social, derecho externo o internacional. Aquí, jóvenes, una recomendación. Eh, la verdad es de que lo que nos piden en esta actividad está un poco enredado. O sea, sí, bueno, en lo personal yo creo que se representaría mejor con un cuadro sinóptico, en lo personal, ¿no? En la parte didáctica me parece que sería mejor. Sin embargo, nos piden cuadro de doble entrada. Entonces, bueno, vamos a hacer cuadro de doble entrada, pero yo les recomendaría que no lo hagan todo esto en un solo cuadro, ¿vale? Yo diría que pueden dividir, por ejemplo, un cuadro para toda esta parte, ¿sale? Hasta aquí, hasta aquí nada más, ¿no? Hasta el derecho público y privado. Toda esta parte puede ser un cuadro y estas de abajo pueden hacer un cuadro diferente, ¿sale? O sea, hagan dos cuadros de doble entrada para que ahí puedan representar toda la información. Hacer todo esto en uno solo, repito, es un poquito complejo, muy enredado, ¿sale? Y se puede volver incluso confuso. Por eso les vuelvo a reiterar, yo les recomiendo que lo hagan un cuadro con esta información y otro con esta. Rápidamente les voy a compartir, nada más para que lo visualicen, un ejemplo de este cuadro. Vamos a verlo aquí. Miren, este es un documento que ya está terminado, pero híjole, ¿qué creen? Que no lo tengo aquí. Igual se los comparto la próxima semana, ¿sale? Se los comparto la próxima semana para que lo vean. Lamentablemente no lo tengo aquí a la mano, pero sí me gustaría que vieran cómo pueden ustedes, repito, separar esta información para que una parte la hagan en un cuadro de doble entrada y esta otra parte lo hagan en otro cuadrito aparte, ¿sale? Para que sea menos confusa la información. Bien, entonces ese es el primer ejercicio y posteriormente les piden ahora que hagan un mapa conceptual donde muestren los procesos de la Cámara de Diputados, de Senadores y la Comisión Permanente. Bueno, el mapa conceptual, bueno, aquí no nos permite verlo, el enlace, pero siempre es importante recordar esta parte conceptual. Bueno, no está poniendo los filtros, ignoro por qué. Ahí está ya. Bueno, muy bien. Entonces, nada más que ubiquen la diferencia, no lo confundan con el mapa mental. El mapa conceptual tiene este tipo de conformación. Empezamos con un concepto principal en la parte superior y vamos hacia abajo ramificando, poniendo cada vez pues información más específica. Vamos de lo general a lo particular. Y si se dan cuenta, solamente son ideas muy concretas, pequeños enunciados. No vamos a llenar de texto estos espacios. Vean, son simplemente palabras pequeñas, palabras cortas. Por ejemplo, vean, vamos a procurar no hacer esto. Esto que ven aquí es un ejemplo nada más, pero esto no está bien en un mapa conceptual. Como lo dice la palabra, son conceptos, vean ustedes así. Conceptos, ideas nada más. Eso es todo lo que hay que agregar en un mapa conceptual. No llenarlo todo de texto porque, bueno, ya de por sí ya se hace más pesado y ya no se entiende, ¿sale? Entonces, bueno, algo parecido a esto es lo que tienen que hacer en su ejercicio. Perfecto. No les especifica dónde realizarlo. Entonces, bueno, pueden hacerlo directamente en su documento de Word, se puede hacer, pero yo recomendaría que lo hagan en PowerPoint o lo hagan en Canva. Me parece que son las dos mejores opciones para poder hacer un mapa conceptual.
Bien, ya para terminar su conclusión y su bibliografía en formato APA. Jóvenes, recuérdenos, si alguno de ustedes todavía tiene dudas desde el curso de inducción, tiene dudas de cómo se hace la portada, cómo se hace la introducción, cómo redactar la conclusión o la bibliografía en formato APA, no dejen de informarme para que les brinde asesoría. También tenemos material de apoyo, tenemos videos de apoyo en el canal de YouTube del Centro de Enlace para que ahí lo puedan revisar. Bien, señores, entonces, esto es en lo que corresponde al grupo C. Ahora, denme un segundito rápidamente. Voy a compartirles la visualización de los ejercicios, pero que tenemos en otros grupos. O sea, tenemos ejercicios diferentes, ya lo habíamos mencionado, hay diferentes grupos y entre algunos de ellos cambian un poco los ejercicios que les solicitan. Entonces, vamos nada más rápidamente a ver cómo está el ejercicio en otro grupo. Listo, a ver, les comparto rápidamente la pantalla, ya con esto vamos a cerrar la sesión. Me parece que me he extendido un poquito más, pero bueno, lo importante es que esto quede claro. Bien, por ejemplo, aquí estamos en el grupo B. Ajá, estamos en el grupo B, que puede haber otros grupos con estos mismos ejercicios. Vamos a la evaluación y en nuestra actividad número 1 nos vamos a dar cuenta que el ejercicio es diferente. Nuevamente es un documento de Word, claro que sí, con su portada, su introducción, pero aquí nos piden hacer un mapa mental. ¿Sale? Aquí ya cambió el ejercicio. Aquí es un mapa mental en donde definamos concepto de derecho y clasificación del derecho. ¿Sale? Está bastante sencillo, la verdad. Aquí es lo que les decía. Esto es un mapa conceptual. No lo confundan con el mapa mental, que en este caso los que están en estos grupos van a hacer un mapa mental. El mapa mental es algo parecido a esto. Tiene un poco no de desorganización, simplemente está más dispersa la información, ¿verdad? Pero se supone que con estas flechas o estas líneas, pues bueno, yo le estoy dando flujo a la información para que se entienda, ¿verdad? Para que se pueda entender. Pero en fin, vean, esto es un ejemplo de un mapa mental. Entonces, para que no lo confundan entre mapa mental y conceptual. Perfecto. Entonces, bueno, ahí nos están informando, perdón, nos están indicando que vamos a hacer nuestro mapa mental. Dice, agrega las ramas del derecho según su clasificación. Puedes consultar la clase 1 y 2 de tu curso y apóyate en fuentes externas confiables. Bueno, esto también es o forma parte de este ejercicio. Y aquí viene un punto bien importante. Dice aquí, te recomiendo la siguiente herramienta para la elaboración de tu mapa mental, la herramienta MindMazer. MindMazer es una herramienta virtual que se encuentra en línea, en Internet, que ustedes pueden utilizar de forma gratuita. Entonces, yo les recomiendo que la utilicen, ajá, hagan su actividad con tiempo para que puedan utilizarla y, bueno, vayan practicando un poquito el uso de esta plataforma. Se parece un poquito a Canva. De hecho, tiene un funcionamiento muy parecido al de Canva. Aquí está, bien. Pero, concretamente, bueno, esta plataforma de MindMazer lo que hace es crear mapas mentales o mapas conceptuales colectivos. Ustedes, bueno, no lo van a manejar de manera colectiva, pero sí van a hacer su mapa mental. Entonces, funciona como cualquier plataforma, ya lo saben, hay que registrarse, van a crear una plataforma, una cuenta con su correo electrónico y sus datos, no necesitan más, y ahí van a poder iniciar y realizar su actividad. Si no mal recuerdo, nosotros aquí en el canal de YouTube del Centro de Enlace Torre Insurgentes, tenemos ya un taller donde hablamos sobre esta plataforma. Permítanme ver si por aquí la vemos a la mano, pero ahí debe de estar. Por aquí debe de estar. Y si no, bueno, si no la veo ahorita rápido, ustedes la van a encontrar seguramente sin problema. Pero bueno, ahorita como ya se nos fue el tiempo, bueno, ahí la pueden encontrar, jóvenes, ¿sale? Pero seguro aquí está en nuestro canal para que lo revisen. Es un taller básico de inicio para trabajar con esta plataforma. Y si no, jóvenes, bueno, ya se la saben, ¿verdad? En YouTube precisamente podemos encontrar una gran cantidad de videos tutoriales. Por ejemplo, voy a poner MindMazer y vean, aquí lo tenemos, ¿no? De hecho, hasta hay un canal de MindMazer, pero en fin, pueden encontrar muchos videos tutoriales para poder aprender a crear mapas, ¿sale? Vean aquí cómo crear tu primer mapa en el nuevo MindMaster. Entonces, bueno, pueden ingresar, pueden ver una explicación y pueden ir haciéndolo al mismo tiempo que ustedes ya están en su plataforma. En fin, vuelvo a reiterarles, lo maneja como sugerencia, pero yo les quiero decir que traten de manejarlo como si fuera una indicación. Más que nada, pues bueno, hagan el esfuerzo de conocer algo nuevo, aprender algo diferente, en este caso esta nueva plataforma de MindMaster. Bien, señores, pues entonces eso sería todo por el momento. Estaremos en contacto.
Les voy a estar mandando este video a todos los alumnos que llevan esta materia. Si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre el contenido, sobre la materia, sobre la actividad que hay que desarrollar, si requieren asesoría, pueden contar con mi apoyo. No, por favor, comuníquense conmigo a través de WhatsApp, estamos en contacto y con mucho gusto yo les voy a brindar apoyo y asesoría. Bien, señores, muchísimas gracias nuevamente. Que tengan excelente tarde y seguiremos en contacto. Hasta la próxima.